Bienvenidos y bienvenidas. Soy Mateo Marino, lingüista de la PUC, y en esta oportunidad vamos a repasar el tema del lenguaje en los textos académicos. Empecemos. Los hablantes de una lengua no siempre hablan igual, no emplean un conjunto uniforme de palabras ni de reglas. El uso de una lengua puede variar según patrones temporales, geográficos, socioculturales y situacionales. Para ello, recomiendo ver, antes, este pequeño video de los castellanos del Perú, que lo pueden encontrar mediante ese enlace de YouTube. Sigamos. En cambio, en un registro escrito, sobre todo el académico, es necesario que los términos se ajusten a lo que se entiende por variedad estándar del castellano. Esta variedad se caracteriza por presentar 5 requisitos principales. 1. Riqueza. 2. Precisión. 3. Formalidad. 4. Propiedad o pertinencia. Y 5. Corrección. Empecemos con el primero. La riqueza es la característica del léxico académico que consiste en el empleo de un vocabulario amplio en vez de uno repetitivo, es decir, redundante. Es preferible, por tanto, cuando tenemos que mencionar varias veces una misma idea, hacerlo con palabras diferentes, ya sea sinónimos o frases equivalentes, y de este modo evitar el error conocido como redundancia. Podemos tener 3 tipos de redundancia. Por ejemplo, A. Repetir una misma idea por descuido. B. Especificar innecesariamente un colectivo. O C. Emplear sinónimos seguidos. Veamos algunos ejemplos de cada uno de ellos. A. El accidente le provocó hemorragia de sangre. ¿Por qué sería redundante? Porque el concepto de sangre ya está dentro del concepto de hemorragia. Ejemplo 2. Le propició un golpe con puño cerrado. ¿Por qué sería redundante? Intenta hacer un puño abierto. ¿Verdad que no se puede? Segundo tipo de redundancia. Especificar innecesariamente un colectivo. Por ejemplo, Atlas de mapas. Sería redundante porque Atlas es el conjunto exclusivamente de mapas. Otro ejemplo, archipiélago de islas. Archipiélago es el colectivo exclusivamente de islas. Ahora, no todo colectivo va a indicar una redundancia. Por ejemplo, si digo jauría de perros, no sería redundante porque también podría especificar y decir jauría de lobos, jauría de hienas. Otro ejemplo, al momento de decir piara de cerdos, tampoco sería redundante porque podría tener otra especie y podría especificar, por ejemplo, jauría de jabalíes, jauría de sajinos. ¿Se entiende? ¿Sí? Tercer tipo, sinónimos. Se debe averiguar e indagar. Averiguar e indagar vendría a ser lo mismo. Sería innecesario. Bastaría con colocar una sola palabra, cualquiera de ellas. Segundo ejemplo, habla coloquial y oral. Tercer ejemplo, actuó con alevosía y traición. Alevosía y traición suelen ser sinónimos. Normalmente, dentro de los sinónimos, siempre te van a poner, al menos para un examen de admisión de católica, siempre te van a poner una palabra, en este caso un término, averiguar por ejemplo, una conjunción o un nexo como e o como i, y al costado otra palabra. Y esta palabra vendría a ser el sinónimo de la palabra anterior. Por ejemplo, averiguar e indagar, coloquial y oral, alevosía y traición. Siguiente requisito principal, precisión. El léxico debe señalar con precisión el objeto o la acción que queremos representar. De otro modo, se refleja un vocabulario pobre y un conocimiento insuficiente de las materias tratadas. Por tal motivo, debemos evitar usar los términos baúl, enunciados que emiten interpretaciones o posibilidades distintas a partir de una misma construcción oracional. Evitemos los términos vagos. Por ejemplo, sustantivos vagos, como
cosa, algo, cuestión, montón, sería un error. Por ejemplo, si dijera hay una cosa en mis pantalones que está creciendo. En ese ejemplo, el término cosa podría significar o arrastrar varios contextos. Podría ser que sea un tumor, podría ser que sea un animalito que está creciendo, un poco deforme, podría ser que sea mi billetera que está creciendo, no sean mal pensados, o quizás si uno de ustedes, quizás un chico, le gusta a una chica y le quiere decir algo bonito, no traten de decirle hay algo en tu rostro que me gusta, porque en ese contexto algo podría tener varias interpretaciones. Puede ser sus labios, puede ser su mirada, pueden ponerse un poco más romanticones, puede ser su piel tersa, o para subjetividades, ¿no? Un grano de la chica, ¿no? Quizás tengas algún fetiche por ahí, yo qué sé. Por otro lado, aparte de los sustantivos vagos, recuerda que también existen verbos vagos. Por ejemplo, hacer, haber, decir, dar, poner o tener. Puedes recordar estos verbos vagos por sus terminaciones o por sus iniciales, ¿no? HD, HD de la PT, ¿no? ¿Por qué serían términos vagos los verbos? Porque dependiendo del contexto podría ser reemplazado por otros verbos más precisos. Practiquemos, por ejemplo, con el verbo hacer. En el contexto o en la construcción que tenga, hizo una canción, ¿qué otro verbo más preciso podría utilizar en ese contexto? Compuso una canción, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Si dijera o escribiera hizo un pastel, hay un término más preciso en ese contexto. Preparó un pastel, por ejemplo. Un último ejemplo. Si tengo la construcción, hizo un edificio. Hay otro verbo más preciso en ese contexto. Construyó un edificio, por ejemplo. Lo mismo con los demás verbos, ¿no? Por ejemplo, con el verbo decir. Dijo un poema, hay un verbo más preciso en ese contexto. Reclamó un poema, o dijo una noticia impactante, aclaró, reiteró, enfatizó. Ahí podrías poner varios términos dependiendo de lo que quieras matizar en el mensaje. Sin embargo, recordemos que también existen algunas excepciones. Veamos algunas. Por ejemplo, con el verbo hacer. ¿Cuándo sí estaría bien emplear el verbo hacer? Solamente en dos casos. El primero de ellos, no haga referencia a un contexto climático. Por ejemplo, hace frío durante la noche. Otro ejemplo, hace calor en el salón. En otro contexto también estaría bien si hace referencia al tiempo. Hace tiempo que no la veo. Qué triste, ¿no? O quizás otro ejemplo, hace 5 años que no la veo. Qué triste también. Con respecto al verbo haber, hay veces en los cuales el verbo haber es utilizado como verbo auxiliar. Por ejemplo, en las construcciones de ha soñado, ha reído, ha tenido, ha hecho. En esos 4 ejemplos, vemos que el verbo auxiliar ha sirve de apoyo al participio, no acompaña al participio. En estos 4 ejemplos está presente el verbo haber, pero solamente en 2 de ellos está bien utilizado formalmente y en los otros 2 estaría mal. Veamos por qué. El primero es ha soñado contigo, ha reído mucho. Cuando tengan el verbo haber acompañado de un participio, fíjense en el participio exclusivamente. Por ejemplo, en el primero dice ha soñado, el participio es soñado, hado, proviene del verbo del infinitivo soñar. Soñar no está dentro de los verbos vagos, por tanto esta construcción estaría bien. Lo mismo en el segundo ejemplo. Ha reído mucho, me concentro en el participio, reído, viene del infinitivo reír. Reír no está dentro de nuestros verbos vagos, por tanto esta construcción sí estaría bien. En cambio, en las construcciones de ha tenido sueño, me fijo nuevamente en el participio tenido
Tenido viene del infinitivo tener, y tener sí está dentro de nuestros verbos vagos, por tanto la construcción ha tenido sueño sería incorrecto. Lo mismo para abajo, ha hecho su tarea. Nos fijamos en el participio, recuerden los participios, ha ido, todos son cho, en este caso cho. Hecho viene del infinitivo hacer, y hacer sí está dentro de nuestros verbos vagos, por tanto esa construcción estaría mal. Podrías reemplazarlo con otro verbo, ha realizado su tarea, ha cumplido su tarea, dependiendo del contexto. Pasemos al tercer requisito, la formalidad. Las situaciones formales exigen que el léxico sea el adecuado. Esto significa que ningún tipo de léxico es, en principio, mejor o peor que otro, sino que es adecuado o inadecuado para las circunstancias comunicativas. En el registro escrito académico, en este sentido, lo adecuado es utilizar un repertorio léxico formal. Por tal motivo, debe excluirse ciertos vicios de dicción, por mencionar algunos, los coloquialismos, los aumentativos y diminutivos, las grafías inapropiadas, las oralidades, entre otros. Veamos algunos ejemplos de estos vicios de dicción. Primero, se levantó mucho polvo en esa discusión. En este ejemplo encontramos que levantar mucho polvo está siendo utilizado con un matiz de metáfora, de exageración. Tengan en cuenta que coloquialismos hace alusión a metáforas, frases hechas. Lo mismo en el segundo ejemplo. Ese informe estaba detalladito. Utilizar el diminutivo ito, ¿no?, en castellano. Por ejemplo, podría ser aumentativo como la terminación aso, ¿no?, puño, puñetazo. Diminutivos con la terminación ito, ita. Por ejemplo, detalladito o de despacio, despacito, ¿no? Como tercer ejemplo, seremos amiguis por siempre, ¿no?, grafías inapropiadas. Esta variedad que coloquialmente se conoce como una variedad mixer, ¿no?, una forma escrita que lo puedes encontrar en espacios virtuales, pero dentro de un registro formal escrito tendría que evitarse. Y el último ejemplo, oralidad. Bueno, oralidad significa una palabra o una pieza léxica que sirve de relleno dentro de un discurso, no aporta un significado dentro de la construcción. Por ejemplo, este bueno no está calificando a nadie. Bueno, tu novia no es muy bonita, ¿no? Las preguntas también podrían ser oralidades. Dentro de acá también entra el tuteo, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y esos son otros casos. Todas estas construcciones serían un error. Cuarto requisito, debe contener propiedad o pertinencia, una variedad estándar del castellano. Se busca expresar claramente lo que se quiere comunicar. De no cumplir con ese requisito, se incurre en un error de pertinencia. Algunos errores podrían ser barbarismo e imprecisión léxica. Barbarismo lo entendemos en su segunda acepción, la cual consiste en emplear una palabra, ya sea parecida por su pronunciación o escritura, en lugar de otra palabra. Por ejemplo, las palabras homógrafas, por ejemplo, aptitud con actitud. Veamos el primer ejemplo. La aptitud que Rosa ha mostrado no fue la adecuada. En este caso, aptitud con P significa destreza, habilidad, pero en este contexto tendría que utilizarse actitud con C, que es carácter, manera de ser. Sería la actitud que Rosa ha mostrado no fue la adecuada. Tenemos otros ejemplos. No confundir el uso dentro del contexto de inicuo con inocuo, de asequible con accesible, ¿no? Son dos casos muy distintos. Otro que viene bastante también es perjuicio con prejuicio, ¿no?, y demás palabras semejantes. También entendemos como una imprecisión léxica utilizar un término que connota otro significado en vez de otro término. Por ejemplo, el próximo jueves celebraremos el fallecimiento del profesor de redacción. Eso estaría mal, porque no tienes que celebrar mi muerte, y aparte de eso, porque uno no celebra el fallecimiento de una persona. Lo que
en realidad se hace es conmemorar. Por tanto, la oración tendría que ser: el próximo jueves conmemoraremos el fallecimiento del profesor de redacción, Dios mediante, ¿no? Espero que no, ¿no? Por último, quinto requisito, la corrección, consiste en emplear para nuestros textos y discursos en los contextos formales término de manejo común para toda la comunidad que habla, en nuestro caso, castellano, y en descartar al mismo tiempo las palabras excesivamente regionales o las tomadas de otras lenguas. No cumplir con este requisito resultaría incurrir en un error, que lo llamaremos extranjerismo. Puede estar proveniente de otras lenguas. Por ejemplo, puedo utilizar palabras o términos del inglés, como en este caso se diría anglicismo. Por ejemplo, palabras como footing, snow, email, link. Puedo utilizar términos del francés, en este caso sería galicismo, como vedette, debut. Términos del alemán, germanismo, como kindergarten, kaiser. O quizás de la lengua, nuestra lengua peruana, el quechua, en este caso sería quechuismo, como guaguasi. Sería un error porque todas estas palabras refieren a palabras del castellano que sí existen y no tendría la necesidad de utilizar palabras extranjeras o provenientes de otra lengua. Por ejemplo, para el inglés, en el castellano hay una palabra o una frase que reemplaza a estas palabras. Por ejemplo, email, en castellano sería correo electrónico, o link, en castellano sería enlace. O en el caso del quechua, guaguasi, en castellano tenemos jardín de niños. Y eso sería todo. Muchas gracias. Nos despedimos también en la lengua de señas peruana. Gracias. Si tienen alguna consulta o quisieran profundizar un poco más del tema, les invito a visitar mi página de Facebook, Redacción Paracatólica. Ahí está un poquito cómo está dentro del Facebook, cómo se localiza, ¿no? Tu mejor redacción paracatólica, que es informaciones, ¿no? Publico constantemente algunos tips, trucos, algunos ejercicios, ¿no? Para que lo puedan resolver. Si en el caso quisieran profundizar un poco más, les recomiendo adquirir dos librísimos, ¿no? Que son dos pequeños libros de autoría propia, en el cual uno de ellos es el manual de redacción, un libro exclusivamente de teoría para quienes postulan a Católica, por ejemplo, el examen de Católica. Y si en el caso sientan que ya saben la teoría o manejan, podrían adquirir el compendio de redacción, cuyo contenido son 1500 ejercicios de opción múltiple y cuyas claves están al final del librito. En los librísimos están mis datos, también me pueden hacer consultas vía WhatsApp o lo que quieran, ¿no? Me whatsappean por ahí. Eso sería todo. Me despido, soy Mateo Marino. Ahí está un poco de mi biografía y ha sido un placer. Éxitos durante el día, éxitos durante la tarde y muchos éxitos durante la noche. Siempre es bueno. Gracias.